Del otro lado del choro. De acuerdo en estar en desacuerdo. Con Fer, Vane y Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este quinto episodio de Del otro lado del choro. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están, Fer, Silvia? Muy bien. Todo Vane. bien, ¿Tú todo cómo bien. estás? Muy bien, muy contentas de estar aquí hoy con este espacio, con nuestro equipazo ahí. ¡Venga! Y bueno, pues antes que nada los invitamos a que vayan por su té, su café, su agua, vino, lo que quieran tomar para compartir los próximos 45 minutos juntos o un poquito más. Queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes, es Del otro lado del choro, con el hashtag de acuerdo en estar en desacuerdo. Y el día de hoy tenemos un tema que nos gusta mucho a todos y a todas, que es el tema de las redes sociales. El día de hoy nuestro capítulo se intitula El yin yang de las redes sociales. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas, siéntanse libres de opinar, de compartir y vamos a oficialmente a empezar. Quinto episodio. Y nuestra frase del Bueno, episodio, claro, muy importante. ¿ya ven? Ok, para- yo dije, ya me quedo para- así para bien arrancar. padre. No podemos arrancar sin la frase. Ok, la frase, se las voy a decir, les va a encantar, que dice, comparto, luego existo, de Sherry Turkle. Reflexionemos acerca de ella al final de este episodio. Ok. Perfecto. Muy bien. Creo que nos va a ayudar muchísimo a lo largo de todo el episodio. Esto de creemos que es válido compartir y luego existir con esta era de las redes sociales en la que nos desenvolvemos todas y todos. Ya son casi que una necesidad. Sí, ¿Qué totalmente. piensan? Sí, totalmente. O fíjate, o sea, al final es, si no compartes, no existes. Un poco es, ¿no? La reflexión a la frase que elegimos el día de hoy, porque es profunda. Es eso, o sea, si no comparto, si no estoy en redes sociales, entonces no existo. No tengo No personalidad. tengo, exacto, ¿no? identidad. O estoy aislada completamente, o me aíslan completamente, ¿no? Ajá. O compartir, entonces me hace ser o no me hace. O sea, lo que dices, puedes estar aislada, pero estamos definiéndonos como individuos y como personas a raíz de compartir o no compartir. Por eso es nos gustó esta frase de esta psicóloga Sherry Turkle, porque justamente ella se hace estas preguntas. ¿Qué pasa cuando compartes? Está bien compartir, pero dice también ya vivimos en un frenesí de estar compartiendo todo el tiempo y nos perdemos a nosotros Sí, mismos. con una obsesión de pronto, ¿no? Así es. De querer compartir todo, ¿no? Lo que platicábamos también en uno de los episodios que hicimos del chat, justo también hablamos de eso, esta obsesión por Sí. compartir ¿Qué como, todo. qué hago, exacto, qué digo, qué en donde estoy. pienso? Ajá. Sí. Dejar de estar presente realmente en el aquí y ahora, nada más pensando que compartir. Pero Sí. bueno, al final eso está generando un valor, porque todos los creadores de contenido realmente se está volviendo una profesión. Claro que ya lo hablaremos más adelante de la calidad del contenido, pero sí, Claro. el compartir, yo creo que pues sí se está volviendo ya una profesión, pero también se está volviendo un vicio terrible cuando Sí. no es una profesión de crear contenido, en el dejar de vivir. Sí, y entonces por eso también esta idea de hablar del yin y el yang de las redes sociales, porque realmente estamos construyendo nuestra personalidad a partir de qué quiero compartir y cómo voy a colocar la imagen de lo que como, de lo que veo, de todo, porque solamente puedo, según Sherry Turkle, digamos que existir a partir de esta idea de compartir. ¿Y de Entonces, cuántos likes? La cultura del claro, like, ¿no? claro. Que estamos ahora en esa El like esa de oro. parte, ¿no? ¿Han visto La cultura del like. ¿Han visto el sticker de like de oro? no, Sí, sí, hay Yo un no. sticker. Hay Sí, un sí, sticker claro. de like de oro. O sea, imagínate, el like de oro ya es como Ya wow. es como ya alcanzar super ese like es, ¿cuántos Está likes cañón. necesitas para tener like de Sí, oro? Sí, 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 ¿no? Hay que ser una Queremos quiniela. un like de oro del otro lado del Denos choro. su like de oro. Ayúdenos Por favor. a lograrlo. Oye, si te fijas, el yin yang me gustó un poquito esto, porque también el yin yang es como es adentro, es afuera. A lo que yo le llamo adentro sería la vida offline, y a lo que yo le llamo afuera es la vida online, que tienen muchos paralelismos, que ya lo veremos, y también tiene un punto de equilibrio. O sea, el yin yang, en el centro hay un equilibrio, lo cual Claro. creo que también es importante aprender a tener a la hora de manejar unas redes sociales. Sí, totalmente, eso sería lo ideal. Sí. En todos los aspectos, ¿no? El lograr el equilibrio sin llegar a estos extremos. Ujú, exactamente. Lograr un equilibrio en, pues no solo en las redes sociales o en el uso de las redes sociales, sino en nuestra vida en general, ¿no? Sí. El cómo, y ese es un gran reto.
llegar a un equilibrio es quizá lo más difícil en todos los Sí. aspectos, pero al final tendría que ser como lo más sano en este manejo de las redes sociales. Así es, porque podemos irnos o mucho a la vida offline o demasiado también a la Sí. online, ¿no? Y entonces ya también estas barreras entre una vida Sí. y la otra, que de hecho eso es, digo, aquí va el dato ñoño, pero esta idea ya la estableció el filósofo polaco Zygmunt Bauman, que hablaba justamente de eso, que en las redes sociales tenemos ya esta división, o sea, nos hace tener estas dos vidas, la vida que tengo en Claro. mi cotidianidad, en la realidad, y la que proyecto Sí. en lo que estoy compartiendo. Entonces también hay que cuestionarnos qué es lo que compartimos y las ilusiones que creamos en esta idea de estar compartiendo en Claro. redes sociales. Y cuándo lo compartimos, en dónde lo compartimos, a quién lo compartimos, ¿no? Eso también sería importante reflexionar para lograr este equilibrio del yin y el yang en las redes sociales, ¿no? ¿Saben cómo lo veo también mucho y lo he llegado a compartir en algunas cosas que he podido compartir con chavos respecto a los riesgos en redes sociales? Es como aprender a manejar. O sea, ya Sí. las redes sociales, eso de que decíamos, no, pues es que ya mi hijo no va a usar hasta que tenga 20 años. Híjole, me encantaría, pero ya no. No, el no se puede. presente y el futuro ya nos alcanzó. Es poco realista. Es muy poco ¿no? realista, más bien es como aprender a manejar, o sea, sí o sí van a manejar. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que aprendan a manejar, que aprendamos a usar las redes sociales, cómo se usan las reglas, cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo compartir, cuándo no compartir, como decía Silvia, cómo cuido mi seguridad, cómo cuido mis datos. Mi privacidad también, ¿no? Exacto, mis datos, mi huella A digital. mi familia. A mi familia. A mis seres queridos. Todo. Entonces, el tema es, en mi manera de ver, aprender a usarlo. Claro. Y es un, Total. pues es un camino, Es un reto, es por un reto, supuesto, porque también te definitivamente, equivocas, ¿no? o sea, también hay muchas cosas que van cambiando muy rápido, los algoritmos, pero ¿de qué hay reglas básicas? De aprenderlas a usar bien para cuidarte sobre todo, tanto tu mente y tu espíritu, porque sí que te llevan a trastornos y no nos ponemos una autorregulación respecto a las redes, pues sí también es una gran herramienta, ¿no? Sí. Y ahí está otra vez el yin yang. Exacto. Así es. Y por eso, pues la información es poder, ¿no? Y entre más información tengamos, pues vamos a tener más herramientas para saber utilizar, pues de mejor manera este tipo de plataformas de las que ya somos parte todos y todas, inevitablemente. Sí, que ya no podemos escapar, ya son parte Sí. de nuestro día a día. Miren, algo que nos ayuda a fundamentar esto de qué tan importantes son para nuestra vida cotidiana es que al menos en México el 83.2% de la población navega en Internet y lo hace precisamente a través de dispositivos móviles, que eso también es importante. O sea, ya no es como antes que la computadora, ibas al escritorio, la oficina. No, ya traemos con nosotros el dispositivo Sí. siempre pegado. 24/7 Exacto. además. Y recurrimos a él todo el tiempo Todo el para tiempo. muchas cosas, pero entre ellas, en su mayoría, estamos recurriendo a redes sociales. Sí. Entonces, es muy importante también cuidar lo que consumimos. Obviamente, lo que nosotros producimos como contenido o compartimos, pero ¿qué estamos consumiendo? Porque al final del día, eso somos. Claro. Somos consumidores de información. Claro, Entonces, claro. es importante cuidar esa parte también. Y bueno, pues no sé, aquí creo que es importante, estuvimos ahora que investigábamos sobre pues datos de las redes sociales en México precisamente, ¿sabían ustedes que Facebook sigue siendo la plataforma más utilizada para todos los mexicanos? En México, pues. En pues México sí, el 93.2% la sigue utilizando. Yo hubiera pensado que ya no. Es que es Y- generacional, Exacto. porque, o sea, nuestra generación como que migró mucho a Instagram. O sea, Más pero bien nuestra generación no tanto, ¿no? La generación como de abajo, los millennials y la Bueno, generación sí, Z sí, más pero migran más a Instagram. y a TikTok, Y a TikTok, y a Snapchat. Exacto. Pero el tema es que muchas, bueno, en términos de negocios, de recomendaciones, de participación, Facebook sigue siendo, como dice Silvia, Sí, la o sea, principal. La número principal. uno. La En número México sí, Sí. sí que lo es. Y es impresionante las cifras, es el 93. Sí, es mucho. O sea, vaya, Muchísimo. es casi O sea, que todo el arrolladora. mercado, todo el pastel. Exactamente. Entonces, pues bueno, creo que eso es importante reconocerlo, porque bueno, a lo mejor nosotras que convivimos con generaciones de millennials y de centennials, pues ellos ya como que Facebook les parece algo Sí. totalmente fuera de lugar, obsoleto, y sin embargo sigue demasiado Sí, vigente. Bueno, pero creo Facebook que- Meta, ajá, ¿no? Ahora Facebook- llamado Meta, pero Creo vaya, que sí. Facebook Sí. ha tenido como esa capacidad de a lo mejor también tener
un cierto público en las generaciones más jóvenes. Entonces también por eso a lo mejor ha permanecido como la principal red social, porque claro, se mantienen nuestra generación y quizá generaciones más grandes, pero también quizá por esta capacidad pues de modificarse o de cambiar, es que también es atractiva para un cierto sector de la población joven. Si bien no la mayoría, porque están entre TikTok e Instagram, pero sí una parte, que eso hace que Facebook todavía se mantenga como punta de pues esta red social que es la que consumimos, digamos, o la que usamos principalmente en México. Sí. ¿Y Así cuál es. le sigue, Silvia? Pues miren, después de Facebook tenemos, WhatsApp, ¿no? exactamente, tenemos a WhatsApp, después Instagram, después Facebook Messenger y después TikTok. Sin embargo, digamos que el tercer lugar se lo disputan TikTok e Instagram. O sea, en los últimos años, sobre todo cifras del 2022, 23, ahí está como que muy interesante, digamos, la disputa de qué se consume más en México. Okay. Es que fíjate que también hay un artículo muy interesante, lo voy a poner si no en los comentarios, en las redes, porque ahorita no recuerdo el nombre, pero es de una escuela de negocios muy importante en México que asegura El IPADE que, debe ser. Ajá, sí, del IPADE, que TikTok ya rebasó a Google como principal Fuente de información. fuente de búsqueda, Sí, servidor de búsqueda. ese del IPADE, el artículo es Ajá. del IPADE. Sí. Imagínate, o sea, Sí, ya, sí, y es totalmente. verdad, a ver, hagamos el experimento con nuestros hijos, todo ya lo veo en TikTok, y antes desvirtuaba yo, ay, no lo hice en TikTok, no tiene valor, pero créanme lo que cada vez más, o sea, observemos el Sí, no, contenido. su fuente de o sea, información es TikTok, la fuente de infor- muchas generaciones. Exacto, pero ya Así es. muchas televisoras, muchas generadores de contenido de noticias y todo, están en TikTok, Sí, o sea, ya totalmente. no es como al principio. Sí, ya no son solo los bailecitos, los bailes, y el exacto. challenge. El No, video. ya hay contenido, Sí, ¿no? Ya hay contenido que también volvemos a lo mismo. ¿Qué contenido? Habría que ser como críticos y hacer un análisis del contenido que se está consumiendo, pero ya hay todo tipo de contenido también, por ejemplo, de noticias, de información política, pues ya hasta también académica. Yo he visto cuestiones hasta sí, de exacto. filosofía que te Sí. lo explican en un minuto. Sí, es como renovarse o morir, ¿no? Sí, Al final, increíble cómo ha crecido. la academia se ha tenido que renovar y decir, bueno, si TikTok ya es la principal fuente de información de los y las jóvenes, pues entonces habría que introducir en esa red social pues estas informaciones académicas, científicas, de información política, etcétera, ¿no? Que al Sí. final ya eso ha logrado TikTok. Sí. Sí, súper interesante. Oigan, y el boom de las redes sociales se da en el 2003. Si nosotros pensamos en este tiempo que surge la primera red social, que es MySpace en 2003, a la actualidad, en realidad no han pasado mucho tiempo. O sea, son 21 años. 20 años, 20 años. 21 años, exacto. ¿Cuántos tenían? 20, no, 19. Digamos No. la verdad. Digamos la verdad. Pues mejor no especificamos. Pero al final es en estos 20 años que han pasado de la inteligencia, ¿no? Se ha desarrollado y la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? O desarrollos, investigación digital, plataformas, redes sociales. Entonces, nos hemos tenido que adaptar muchas generaciones, incluida la nuestra, a esta nueva realidad que cambia en poco tiempo, porque pensamos en nuestros hijos o incluso los millennials, la generación Z, pues ya ellos nacen con estas redes sociales. Nosotros no, nosotras no. O sea, tenemos que adaptarnos, acoplarnos a estas nuevas, a este boom de las redes sociales que fue en realidad en 20 años. Y la primera, Facebook. La primera, MySpace en 2003, pero con digamos, este éxito masivo. exacto, Oye, como con este éxito masivo Ajá. en realidad es Facebook, ¿no? Y cuéntanos la historia de Facebook, porque ahorita vi que está interesantísima. Pues es que está buena porque es pues este personaje polémico que es Mark Zuckerberg, ¿no? Él es el que inicia esta red, inicia primero con otra red social que se llama Face Flash, ¿no? O Face Smash. Smash. Face Face Smash. Smash. Y lo que hacía, ese es en el 2003, y lo que hacía es, desde Harvard, que él estaba en Harvard estudiando, recopilaba fotos de compañeros y compañeras y se calificaban quién era el más atractivo o la más atractiva. Pero O sea, lo como que un hacía... chismógrafo de nuestras épocas. Sí, y al final, hoy sería como muy penalizado esta situación, No, ¿no? claro. Porque pues al final genera como esta
esta violencia y muchas otras circunstancias. De discriminación, ¿no? Exacto, Sí. pero empieza así, pero él lo que hace es que agarra las fotos del sistema interno de Harvard. Entonces lo tiene que cancelar, pero se da cuenta del potencial que tiene esta red social universitaria. Y así es como empieza Facebook. Pero dijiste algo súper interesante que la verdad para mí fue sorpresivo, no sé si la gente ya lo sepa, que no fue su idea original. Sí. En realidad, él lo acusan, cuando lanza ya de Facebook en 2004, ya cierra esta red social anterior y funda con otros 3 compañeros de la universidad, de Facebook se llama, en 2004, ¿no? Entonces empieza a tener muchísimos seguidores, empieza a tener un éxito impresionante, pero lo demandan. Otros 3 compañeros de universidad lo demandan porque diciendo que no es su idea original, sino que la idea original era de estos otros 3 compañeros que tenían una plataforma que se llamaba Connect You. Entonces le ponen una demanda en contra de Mark Zuckerberg, que al final ganan en el 2008 y tiene que darles 2 millones en acciones de Facebook a cada uno de estos tres personajes. Además tiene que comprar esta plataforma de Connect You. Entonces en realidad no es la idea de Mark Zuckerberg, ¿no? Pero él la Sí, hizo al menos no, crecer. exacto, Él la hizo exacto. crecer, exacto. Él, digamos que la lanza primero que los La demás. hizo operativa. La hizo operativa, sí, ¿no? Con un esta alcance capacidad impresionante. que él tiene, pero en realidad no es su idea y tiene que pagar consecuencias Pues sí. por esto, ¿no? Claro. No, pues Está buenísimo está la historia. interesantísimo, interesantísimo. Sí, y en 2018 también Facebook, por ejemplo, que se ha tenido que reinventar muchas veces y poner atención en sus políticas de privacidad, porque en 2018 sufren un ciberataque. Entonces 50 millones de personas se ven pues expuestas a pues este ciberataque y su información está expuesta. Claro. Entonces se tuvo que reinventar otra vez Facebook, como muchas veces lo ha hecho, para modificar estas políticas de privacidad. Pues es que también ese es uno de los valores más importantes de las redes sociales y ahí es donde entra una de las cosas que decíamos de tener cuidado. Al final nos estamos literal encuerando en toda nuestra información, porque al registrarte te piden, o sea, que dónde vives, tu edad, toda tu foto demográfica, que vaya, es súper útil toda esta información para Sí, muchas es empresas, oro gobiernos, molido. es oro molido, y las estamos dando Claro. gratis como Sí. usuarios. Así Sí. es. O Así sea, es. hay que pensar eso. Quizá hay que decir ahorita que estás hablando sobre Mark Zuckerberg, que justo en este año, en enero, en 2024, él junto con los directores de otras estas empresas o plataformas de redes sociales fueron llamados a comparecer en el Senado de Estados Unidos. sí. Seguramente recuerdan la noticia. Sí. Y en donde los cuestionan sobre el uso que le dan a los datos, de los efectos que tienen las redes sociales, sobre todo en niños y en adolescentes. Se enfocaron mucho en eso. Y no sé si recuerden estas imágenes en donde Mark Zuckerberg pide disculpas, ¿no? sí. Precisamente por los efectos que Sí. él no consideraba que iban a darse en estos sectores de población, sobre todo Sí, niños y sí. adolescentes, donde se está evidenciando muchas cuestiones de depresión, incluso suicidios, ¿no? Situaciones bastante negativas de esta otra cara, Sí. nada amable de las redes sociales. Sí, como de Entonces, violencias que sí. sufren los niños y las niñas. Así es. A ver, y también él pide una disculpa, pero también, ahí siendo como el abogado del diablo, pues al final, tú cuando eres una niña, pues en teoría tienes, o tendrías que tener ahí a tu papá y a tu mamá que te guíe. O sea, se me hace como un poco injusto, o no sé ustedes cómo lo vean, culpar a Mark Zuckerberg o culpar a una red social de que mis niños o mis niñas están expuestas a esta red social, dejando a un lado la responsabilidad que tenemos como madres y padres. Es de que sí, limitar, por ejemplo, Es ¿no? compartido, yo creo. Es compartido, Pero él exacto. está siendo el vehículo que Exacto. permite que esas violencias Sí, totalmente, totalmente. den. Pero miren, Entonces, sí es yo un les voy a hacer tema una pregunta, muy interesante. Pero tendría que ser una responsabilidad compartida. ¿Estás pero de acuerdo? no, ¿por qué compartida? O sea, él inventó un producto que tuvo gran éxito y el tema es que gran éxito a nivel mundial de Sí, usuarios, ¿no? totalmente. Aquí el tema, a ver, ahí es la ética del empresario emprendedor. Pero aquí también les voy a hacer una pregunta y así empieza uno de los cursos estos de redes sociales hacia los chavos y otro hacia los papás. ¿Tú dejarías entrar, o sea,
te irías de tu casa dejando la puerta abierta, con tu hijo chiquito en la entrada de la puerta, a ver quién entra, a ver quién sale, Pues él claro que tomando el no. control? ¿Tú, Claro Silvia? que no. No, desde luego claro que que no. Lo mismo en las redes sociales, Claro. porque en las redes sociales también existen el parental guidance, todo el tema de filtros, el tema de, ¿cómo se llaman estas seguridades digitales, bloqueos que tú les puedes poner? Y eso sí creo que es completamente responsabilidad parental. Sí, Porque de acuerdo, al 100%. final es una analogía en la que pues yo nunca dejaría a mi hijo solo en la casa con la puerta abierta a ver quién recibe y quién entra y sale. Eso hacemos cuando les damos a un dispositivo con Pues una es red social excelente abierta comparación. a su Exacto. disposición. Excelente Y eso es algo comparación. que de verdad debemos de tomar mucha conciencia porque sí requiere preparación y sí requiere acuerdo. que nosotros nos capacitemos, investiguemos o Claro. busquemos expertos. No tenemos la necesidad de saber todo para que nos guíen en el tema de parental guidance, que sí, Sí. se puede hacer y también hay material adecuado para niños, ¿no? O sea, Claro, YouTube totalmente. Kids, por ejemplo. Sí. O sea, hay muchas cosas que también se han adherido como mecanismos de protección al contenido que ven Claro. menores. Lo que pasa es que muchas veces Lo ignoramos. Sí, o no tenemos el tiempo, O no dimensionamos, no dimensionamos, las repercusiones exactamente. Eso, Silvia, del no uso- También es dimensionamos. del uso de o por algo que- comodidad también. porque de entrada Un parece poco. Sí, también. inofensivo. O sea, también por Es como, comodidad. Pues pues sí, no se pasa nada entretienen. y se Sí. entretienen un rato. Ajá. La adicción Pero, que exacto, genera ya es el estamos problema. viendo esa adicción, esta necesidad que te da de la dopamina, de ver el like, ¿no? Sí. De que estábamos hablando, es que ya, si no comparto desde hace, qué sé yo, 3 horas una foto, o sea, de verdad hemos ya llegado a unos excesos Claro. donde estamos poniendo en riesgo nuestra integridad como personas y nuestra salud mental. Sí, sí. Pero eso de entrada no se ve. Entonces, Exactamente. No, por eso decimos que tendría que ser una responsabilidad compartida. sí. O más bien una responsabilidad, sobre todo hablando de niños y niñas, ¿no? Sí. Si ya tú eres un adulto y compartes tu información y subes tu información sabiendo que hay un riesgo, pues ahí ya tú decides, ¿no? Es tu decisión, le estás compartiendo y al final tú sabes que estás expuesta o expuesto a cierta información. Pero mira, tengo una amiga, perdón la interrupción, Sí. bueno, que ella es una profesionista súper íntegra, emprendedora, así, y ella un día me confesó que tuvo que bloquear su cuenta de Instagram porque empezó a sentir ataques de ansiedad tremendos de la cuestión emocional que le estaba generando ver a la competencia, ver a, Claro. a sus amigas con la Claro. vida perfecta, entre comillas, ¿no? La rebasó. La rebasó al grado que cayó en depresión, Guau. tuvo, o sea, sí se autorrescató, o sea, pero le costó mucho trabajo y cerró su cuenta, pero me pareció demasiado, como que ella creció ante mis ojos cuando lo reconoció y me lo Claro. dijo. Y es Claro. una adulta Y es una responsable. Ahora, adulta imagínate el hecha y impacto derecha que profesionista. tienen en los niños y las niñas, que Imagínate. no hay un límite, que Claro. no hay control, que no hay una supervisión, que no hay una responsabilidad por parte de las madres y los padres, ¿no? Que muchas veces por comodidad, ay, no pasa nada, te lo dejo, o porque tengo otras cosas que hacer, y no nos tomamos, como decían, el tiempo de investigar las consecuencias o informarnos o poner candados, Exacto. porque pues generalmente los niños y las niñas están libres de buscar pues todo tipo de información, ¿no? Y la información que está accesible, pues para cierta edad, pues es muy fuerte, muchas veces. Y un poquito ligado a esto, ¿cómo podríamos, por ejemplo, porque no nada más es la información, sino también las personas, si nos ponemos a pensar, la mejor recomendación es la que se da de boca en boca. Claro. Y esto que está pasando con los influencers, que entre comillas, que a mí la verdad esa palabra no me gusta, o sea, traigo así como conflicto con el tema influencer, o más bien líder de opinión, ¿no? O sea, Ok. estas influencias de personas que también ven los chavos, los niños, nosotros, ¿qué opinan ustedes? O sea, ¿qué creen que están en este yin yang? O sea, de la bien, mal? diferencia entre O sea, ¿qué influencer diferencia y habría líder de entre opinión. en un influencer o un líder de opinión? Ok, ¿Y qué exacto. tanto está bien, está mal? O sea, bueno, no bien o mal, pero correcto, no incorrecto. O sea, ¿qué opinan? Pues creo que hay que hacer primero la diferencia entre los términos, Ajá. que parecieran que son lo mismo, pero en realidad Pero no. no lo son. Por ejemplo, un influencer es aquel que sin tener necesariamente experiencia opina o comparte información sobre X tema, ¿ok? Y lo interesante con el influencer es que se vuelve, como digamos que utilizando ahora
el slang de las redes sociales, se vuelve viral muy rápido. ¿Por qué? Porque engancha muy rápido con una población enorme, tiene muchos seguidores, y entonces lo que él promocione, lo que él diga, casi que se vuelve La ley. Sí, y la gente lo sigue. Eso sería, digamos, una definición muy a grandes rasgos de un influencer. Por el otro lado, un líder de opinión, aquí sí, es una persona experta en su materia de estudio que también puede dar, o sea, casi que las mismas opiniones y la misma información, sin embargo, se diferencia del influencer en que no tiene tantísimos seguidores. Entonces, Y ahí tiene se limita. más preparación. Pero como ¿qué dices, tal ¿no? el impacto? Sí, es experto. Sí, sí, sí. Su Porque- impacto suele ser menor. O sea, Ajá. podríamos, incluso se pueden dar casos que puede ser un líder de opinión con un impacto gigantesco, pero lo que nos está sorprendiendo con este uso de las redes sociales es que cada vez surgen más influencers que no son expertos en sus materias, pero que aún así tienen un impacto y un engagement con el público que lo sigue, con sus seguidores, que es impresionante. Y ahí Entonces, el objetivo también, o sea, el objetivo del influencer, ¿qué es? Tener más seguidores. claro. Y el Buen objetivo punto. del líder de opinión no. El objetivo de un líder de opinión es generar contenido, por ejemplo, ¿no? Entonces Sí. es una diferencia que También la puede ética. servir en identificar el Uno u influencer otro. a líder de opinión. Para mí, en lo personal, pues un líder de opinión tiene mucho más credibilidad que un influencer. Pero al final, si le preguntas a una chava de 15 años, pues Claro. te va a decir completamente lo contrario, ¿no? Y es más fácil conocer generacional a lo también. mejor a un influencer Claro. que a un líder de Sí. opinión. Y es también generacional. Para los chavos y las chavas será mucho más creíble o tendrá Con mucho más tendencia, credibilidad más trendy. un ¿no? influencer que un líder de opinión, aunque el líder de opinión tenga mucho más preparación, ¿no? Y mucho más credibilidad, sobre todo en ciertos temas en específico. Y un líder de opinión también tiene una influencia, pero es, Claro. como Sí. dices, el contenido es diferente. El Yo contenido lo es que siempre diferente. pienso, exacto, es aquí en o sea, porque eso va a existir. Yo le digo a mis hijos, todo lo que ustedes vean, que pase por el filtro de su inteligencia. O sea, al final, veas lo que veas de quien veas, el contenido, o sea, tú tienes una inteligencia, úsala para procesar esa información y no te vayas con Claro, una con la idea finta de que algo que de que es simplemente un sea una hecho, porque a ver, tendencia. es una opinión, es una opinión, no es un hecho, ¿no? Y es muchas válida, veces pero al final el queda influencer, contigo. claro, el influencer es lo que digo, es un hecho. Exacto. Y muchos jóvenes y muchas jóvenes lo toman así como un hecho, pero en realidad pues es meramente una opinión. Habla muchos influencers con mucha credibilidad y muy informados, ¿no? No éticos y podemos todo. generalizar Por tampoco. supuesto que no. claro. Y éticos, etcétera. Esto es como en términos muy generales. De ¿no? definición. Exacto. Pero sí es verdad que tanto un influencer como un líder de opinión deben tener una ética. Deberían. Eso sería exacto, sería ideal. Ese es porque el deber ser. el deber es el- ser, es el- ¿no? es el Claro. yin yang, o sea, Sí. porque al final la red social es una forma súper poderosa de llegar a masas, de llegar a grupos, de llegar a nichos, y eso es algo que a mí me encanta. Imagínate qué padre poder tener esa influencia para algo bueno. Claro, Que totalmente. sí lo hay. Oigan, o sea, ha habido y- retos luego. sociales Sí, y es- positivos, o sea, hay ejemplos. Sí, totalmente. Y un poco un ejemplo negativo, esto de Sephora. ¿Cómo se llama Los este Sephora experimento? Kids, ¿Los o qué? Los Sephora Kids o Sephora Kids, Eso. que está muy de moda, que miren, es que aquí quería compartirles este dato. El porcentaje de consumidores que adquieren productos sugeridos por influencers en redes sociales ese sí. rebasa el 40%. Sí. Entonces, imagínense nada más la fuerza que hay aquí. Y de la Muchísima. mano de lo que dices, Fer, se está dando en los últimos meses este fenómeno, que tal vez lo han visto en redes también, que le llaman así a las niñas Sephora o los niños Sephora, donde se ha puesto de moda entre esta población centennial, o no, centennial, incluso y- alfa. y alfa, o sea, ¿no? los La que generación nacieron en alfa. 2013. Sí. 2010. 2010, 2013, Lo vimos, o sea, son 2010, preadolescentes sí. que están consumiendo productos de skincare, esto del Sí, que cuidado no les de la toca, piel. porque ahorita están hablando Así tienen es. 8 o 10 años. Exactamente, Exactamente. pero hay un boom de un consumo ya de verdad que los ha rebasado, o sea, vaya, aquí es la cuestión también de la ética de la empresa, la responsabilidad de los padres, los influencers, que sobre todo hay influencers
preadolescentes que están haciendo uso de este tipo de productos, Sí. entonces impactan muchísimo con este público tan joven y entonces se van a las tiendas y, y literalmente quieren comprar, no sé, cremas antiarrugas, cremas con retinol, exfoliantes, situaciones maquillajes rímel, que no son... ¿no? Que no son Sí. Pues apropiados, pero sí. ya eso es como una cuestión ya más superficial. Pero imagínate que a la piel de una niña Sí, de 8 años sí. le pones retinol o le pones un exfoliante, le estás provocándole incluso un daño. Pero es tanta el impacto que se produce en redes sociales y estas influencers que lo promocionan, que sale la niña de 10 años poniéndose, yo qué sé, algo en la cara y pues se difunde esa casi como una cuestión, sí, como una casi psicosis colectiva de queremos tener ese producto. Claro, y además, fíjate, cómo estas redes sociales que al final promocionan, ¿no? Y su target son las niñas. Al final, cómo promueven y amplifican con estos diferentes algoritmos los estereotipos y los roles de género. Porque al final, esta idea de lo que te venden y te promueven estas marcas, ¿no? O este reto de Sephora Kids. Al final es, pues, el culto a la belleza, al cuerpo, al estar bien, al estar delgada, al estar a la moda, etcétera. Y al final, esos son, pues, los típicos estereotipos en donde la mujer ha socializado durante años y años y que se ha luchado por eliminar. Y este es un artículo también bien interesante de la UNESCO, también lo podemos compartir si les interesa, que dice justamente eso. Se ha luchado durante mucho tiempo en contra de la desigualdad de género y a favor de la igualdad de género, en contra de la brecha laboral, en contra de la brecha salarial, que hoy las redes sociales vienen a echar para abajo toda esa lucha que se ha hecho, porque entonces las niñas ya se alejan de lo que pudiera considerarse masculino, que a lo mejor son estas áreas de ciencia, de tecnología, de matemáticas, que son las áreas STEM, de ingeniería, exacto, ¿no? Entonces hace un estudio bien interesante la UNESCO, que es este organismo especializado de la ONU, y habla justamente de cómo estos retos y cómo esas redes sociales fomentan esos estereotipos de género como que los al reproducen final y los los reproducen reafirman. y que al final aleja otra vez a las niñas de pues estos sectores que pueden ser muy benéficos para el futuro del mundo, ¿no? O de las profesiones que ellas decidan ejercer. Sí, y es súper interesante lo que estás diciendo. Y además también, en términos de niñez o de adultos jóvenes que están decidiendo carrera, pues también esto les ha quitado un poco sus sueños. O sea, ya su Pues su profesión niñez. ideal, Sí. o sea, pero su profesión ideal no es quiero ser presidente, quiero ser Ah, no, no. bombero, Exacto. quiero ser político, O quiero ingeniera, ser ingeniera, o sí. quiero ser, no, o sea, ahora es quiero ser influencer, quiero Claro, ser youtuber. exacto. No está mal, pero entonces siempre hay que, entonces, como digo yo, pensar en un paso más allá de ser un generador de contenido, porque sí que hay contenido de valor y eso es lo que hoy en día va a empezar a Claro, diferenciar. claro. Ahora, las redes sociales son en términos de marketing, ha sido una gran herramienta poderosísima, por lo que estás diciendo también, con impacto social, con impacto económico, con impacto político, ¿no? Por ejemplo, en términos de emprendimiento, el social media ha sido, yo creo que una herramienta que ha permitido, y hablo también de mi experiencia, que los pequeños emprendedores, obviamente para las marcas también, marcas grandes ha sido una gran herramienta, pero para los pequeños emprendedores ha representado crecimiento de tu negocio, Sí. la oportunidad de expandirte más allá de las fronteras, la oportunidad de que tu público te conozca, la oportunidad de crear alianzas y networking digital en el cual puedas abrirte puertas en otras comunidades. Realmente eso Sí, ha totalmente. hecho... Y de una manera relativamente fácil y accesible. Fácil Sí, y no, práctica fácil y no, y porque- barata. Claro, ¿No? o sea, por La verdad, supuesto. sí. A ver, siempre tienes la opción Sin grandes costos. de invertir en campañas, ¿no? Y por eso hay gente y hay marketing ya, maestrías de marketing digital y todo esto que con estrategias, porque hay que saberle jugar al algoritmo, a los hashtags, a todas estas terminología que nos reíamos, ¿no, Silvia? De los copies, que si Instagram te hace shadow ban. A ver, Ajá. ¿quién sabe lo que es eso? ¿Shadow qué? Shadow ban. Shadow ban. Shadow ban. Ah, Es sí. cuando, si tú subes una story o un post y no hay de verdad orgánicamente ni un like, ni de tu mamá,
es porque te está haciendo shadow ban. O O sea, sea, el te hace algoritmo sombra, digamos, te hace sombra el algoritmo. y no te está dejando que tu publicación la vea absolutamente nadie. ¿Y por qué? Esto Si estamos chupando lo que pasa es tranquilos. que, claro, lo que pasa es que las redes sociales, su valor es que la gente esté conectada todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ok. tú eres el consumidor de todo el contenido que se están Ya, vendiendo. ok. Entonces, si tú no estás conectado todo el tiempo, ¿de qué manera? Subiendo stories, subiendo posts, generando comentarios, contestándole a tu gente. O sea, a mí me llegan mensajes de Facebook, de Messenger, de Chuchita te contestó. Contéstale en menos de 2 horas para que ganes la insignia de, o sea, porque Porque ellos si quieren no que te estés aplico el ahí. shadow ban. Si no, te voy a castigar. Pero bueno, es súper interesante. Sí, Entonces, ¿no? eso es como un pequeño como tip y comentario, pero en realidad, también yo lo que he aprendido y muchas cosas que habla del marketing digital es mucho crear tu personal branding, que también es lo que hacen estos influencers o líderes de opinión también influyentes. Pero lo más importante es, más que vender un producto, algo frío, ¿sabes qué? Vendo esta taza, tú sacas las 500 fotos de las tazas y vale gorro. La verdad es que no les interesa, es más bien conectar. La gente quiere Claro. ser vista, la gente Sí. quiere ser tomada en cuenta, que tu comunidad sienta que les tomas, que les haces caso y les das esa atención, ese contenido. Sí, como ese valor agregado, ¿no? ese valor Que tú agregado le de vas a conexión. ofrecer. Porque Y entonces- apelas a las emociones. Exactamente. Eso es justo lo que Vendes busca una emociones. red de Sí. comunicación. Exactamente. Sí. Entonces, si tú en tu red social, y esto va mucho para las emprendedoras, tienes un número de followers que a lo mejor te parecen poca cosa, te invito a voltear a ver el número de engagement, porque tú puedes tener un... ok. Ahora, acuérdense que también se pueden comprar seguidores. Y los compras y ¿qué? Bueno, sí tengo tantos, pero nadie me contesta mis posts. Pero yo puedo tener... Pero te puedes dar cuenta fácil, ¿no? ¿O no? ¿Te No, das no lo cuenta? sé. Sí, en la por los interacción. nombres Ok, y- eso, Sí, por la interacción. Bueno, en la interacción. A ver, sí que hay estrategias de marketing Ok. y en eso no soy experta, pero la verdad es que a mí es algo Pero que me bueno, le gustaría sabes aprender más. bastante, le sabes. Sí hay estrategias de contenido, de uso de hashtags, de uso de publicaciones para que orgánicamente el algoritmo te ayude y la gente te empiece a seguir. Ok. O sea, porque ellos segmentan que tu contenido le llegue a la gente que es tu público o tu nicho. Y Ya. eso es como un arte. O sea, eso realmente requiere de estrategia, de estudio, ¿no? Pero a lo que yo les quiero decir es que si tu comunidad no es muy grande en cuanto al número de followers, pero es mucha en cuanto al número de gente que te contesta, que participa, que si les haces una pregunta te contestan por lo menos el 10%, es un buen muy buen Ok. engagement. O sea, no tanto depende de cuántos seguidores tengas, sino el sino- engagement. sino y la la calidad interacción. O que sea, el produces. engagement, ¿qué es? La interacción. La interacción. La podemos, O ok, sea, la había interacción exacto. que la gente tenga con tu plataforma, con tu red, ¿no? Ajá. Ok. O sea, Es eso, el engagement, pues. Ajá. Por ejemplo, es que aquí me está haciendo reír Ravelo. Perdón. Había una estadística. atrapado, ok. Había una estadística en Facebook que el 10% de tu comunidad es activa. Ok. Pero de ese 10%, el 1% te ve diario lo que haces, pero no es todos los días ese mismo 1%. O sea, Ok. Varía, depende, digamos, va cambiando. va cambiando. Exacto. Entonces, Y si supongo eso que te depende pasa, de lo que subas, ¿no? claro, exactamente. Del Por- contenido que Exactamente. ofreces, pues. Si eso te pasa, vas bien. Ok, ujú. Porque esa es la estadística. O sea, no significa que tengo 100 followers y que los 100 me van a contestar. Ya, O sea, ok. realmente 10% de esos 100 son Ya. los que ven. Pero el 1%, o sea, perdón, 10% son los activos Ajá, ok. en esa red. Ok. Pero el 1% son los que te ven. Entonces, ok, ok. bueno, para no clavarme ya tanto, el términos de emprendimiento es una gran herramienta, sabiéndola luego. utilizar. No, totalmente, Y totalmente. bueno, también sabemos ya, porque nos queda poco tiempo, pero es algo bien importante que nos compartan ustedes también, el impacto que ha tenido el uso de redes sociales en términos políticos. Ujú. Bueno, pues sí, en la Es un política temazo. es un temazo y definitivamente las redes sociales han impactado en las preferencias electorales y en las preferencias políticas, ¿no? Eso es una realidad y cada vez más, con mayor frecuencia y con mayor intensidad, ¿no? Por ejemplo, según Forbes, el 48% de quien va a participar, hablando del caso de México en específico, este 2 de junio tienen entre 18 y 35 años de edad. Este sector de la sociedad es el que más consume redes sociales. Y por lo tanto, o millennials. sea, exacto, es casi, no, los millennials y los centennials.
Ambos. Ambos, Ok, ¿sí? ok. Y en realidad, ¿cómo se informan? Pues a través de las redes sociales. O sea, la información política electoral es a través de las redes sociales. Qué Entonces, fuerte, ¿no? sí, entonces, muy determinante las redes sociales en estas preferencias electorales. Y un ejemplo que queremos platicarles es el de Mariana Rodríguez. Mariana Rodríguez. Mega fenómeno. Fenómeno, ¿no? Esta mega influencer, bueno, para quien no sepa quién es Mariana Rodríguez, es la esposa del actual gobernador Samuel García de Nuevo León. Pero, ¿qué pasó? Que en la campaña del 2021, ella antes En que... la campaña para gobernador. Para gobernador, exacto. Antes que estar como involucrada en la política, era ya una influencer como muy reconocida, muy activa. Empresaria, exacto, sobre todo en redes sociales. Y cuando su esposo estaba haciendo campaña, pues ella influyó radicalmente en el aumento de la presencia de Samuel en las redes sociales. Por ejemplo, sí. ¿Pero qué acción hizo? O sea, Bueno, hay un artículo del Washington Post Ajá. que nos llamó la atención porque el Washington Post habla del fenómeno Mariana Rodríguez Sí. y de esta cultura del like y la influencia de, valga la redundancia, los Ajá. influencers en la política. política. Lo que hacía ella era que durante su campaña, ella tiene una marca de cosméticos que se llama Ajá. Mar Cosmetics. Entonces, en su página de Instagram, lo que hacía era pues promocionar sus productos, maquillajes, ropa y productos de otras marcas, etcétera, y de pronto ahí metía a Samuel, ¿no? Ajá. Así Como como no que no quiere la queriendo. cosa, Amarradito, exacto, no como quiere la cosa, ¿no? subliminalmente. Como que Y apareció. de pronto hacía lo mismo, pero ya en las acciones electorales de Samuel. Entonces, además de promocionar su producto, lo que ahí dice el Washington Post es que Samuel era un producto más. Que Mariana, ¿no? que es fuerte, pero pues que era un producto más de Sí, Mariana. lo posicionó. Y en 2 meses, las preferencias electorales de Samuel subieron del 8% al 36%. Nada más. Wow. Muchísimo. Sí, y Mariana tiene pues obviamente una mayor proyección en las redes sociales que él. Sí. Ella tiene 15 millones de seguidores en Instagram y él creo que 700,000, ¿no? Entonces, Y hizo una conexión muy grande cuando se Así cortó el es. pelo, ¿no? Y con Sí, los niños. Conecta o sea, muy bien con las emociones lo y hace eso bien. atrapa, Sí. eso hace que el engagement lo hace sea bien. mucho más poderoso. Sí. Sí, pues es que totalmente. Sí. es un arte, ¿no? Sí. También esto de saber manejar las redes Sí. sociales. Y luego, bueno, en el 2016, otro ejemplo, la elección de Donald Trump, por ejemplo. Y esta influencia de Cambridge Analytica que introdujo información de preferencias electorales a través de Facebook y que logra perfilar o logra meter esta información en el electorado a partir de pues sus gustos y sus preferencias. Entonces fue todo un tema con Cambridge Analytica. De hecho, Facebook en el 2018 tuvo que cambiar otra vez su política de privacidad porque en realidad lo que dicen es que estos algoritmos que introduce Cambridge Analytica influyen sí o sí en la elección de Donald Trump en el 2016. Entonces, bueno, así el impacto y así la influencia de las redes sociales en la política, ¿no? Es un tema. Por Sí, es un resumirlo. tema. O sea, Sí, por a ver, resumirlo. para porque irnos podríamos ya, seguir, sí, seguir, podríamos seguir. seguirnos. Hay muchísimos ejemplos, Y pero como siempre, pero pues, digamos, el tiempo sí, nos el está tiempo correteando. apremia, pero sí. bueno, me encanta lo que dices y creo que viene muy bien para cerrar, o sea, tratar de recapitular toda esta vasta información. Voy a ver si lo logro. Pero bueno, que justamente estas redes sociales forman parte de nuestra vida ya cotidiana y de lo importante que es, como siempre decimos aquí en Del Otro Lado del Choro, pararnos un momentito y reflexionar lo que hacemos día a día, porque es necesario echarle una pensadita, saber por qué hacemos lo que hacemos, cómo nos dejamos llevar en muchas ocasiones por estas influencias de nuestro entorno que ahora es mucho más amplio. Bueno, amplio y no amplio, ahí esto creo que se nos queda en el tintero, ¿no? Cuestionarnos qué tanto estamos hiperconectados con una realidad digital y virtual, pero qué tanto también estamos conectando con el mundo real. Eso también hay que digamos que echarle una pensadita. Y en este sentido, pues por ejemplo, todos los usos que tienen las redes sociales, ¿no? Lo vimos como en cuestión de emprendimiento, en política. Nada más como un dato ya para cerrar todo esto,
se han puesto a pensar que la polarización que vivimos actualmente en el mundo en términos políticos, no solo en México, que en México se nota muchísimo, pero en el mundo se está dando también de manera muy enfática. Sí, muy evidente, muy evidente. Tiene que ver con las redes sociales y cómo Sí. estos algoritmos operan para Sí. o sea, saben perfectamente bien cuáles son tus preferencias políticas. Entonces Totalmente. te bombardean con ese tipo de información que hace que tú reafirmes que eso que piensas es lo correcto. Sí, ¿no? sí, sí, Y sí, entonces te desprendes mucho más del otro espectro Y político. polarizan. Polarizas y ya es que es una, o sea, Sí. es una enemistad, Sí. cuando debería ser todo lo contrario. Sí, chocas Entonces, con quien opina diferente a ti. Así es. Y eso se vuelve es muy mucho peligroso. provocado por las redes sociales, ¿no? Así es. Estamos siendo muy Sí. influenciados por ellas Sí. y a veces no nos damos cuenta. Sí, totalmente. ¿no? Entonces, pues este yin y yang de las redes sociales, pues por supuesto hay que tenerlo siempre presente. Somos parte de este mundo virtual y pues bueno, sigamos reflexionando en torno a ello. Así ¿ok? es. Oigan, y bueno, nos faltó un poquito abordar pues los riesgos, pero eso ya será en otro programa porque hay como mucho de dónde cortar, porque creo que también es importante. Después seguramente lo abordaremos en otro episodio, todos los riesgos que significan, ¿no? Este riesgo emocional, el tema de la depresión, lo Sí, que ¿no? Lo que ha significado, las consecuencias, ¿no? Y todo lo que se ha implementado para un poquito el tema de la prevención y de consecuencias a quien pues maneja al mal manejo de las redes sociales que muchas veces fomentan violencias, ¿no? Pero bueno, ese lo dejaremos queda Se queda en el pendiente, tintero. ahí lo anotamos, queda Exacto. pendiente porque creo que es un tema que es importante también tomarlo en cuenta. Y como siempre, les queremos dar nuestras recomendaciones del episodio. Y aquí vamos a dar 3 recomendaciones. La primera recomendación es esta película del 2010 que se llama Social Media, que habla justamente de la historia de Facebook, ¿no? Cómo surge Facebook, la historia de Mark Zuckerberg y cómo sus socios, cómo tiene estos socios que después lo van a, más bien sus compañeros, ¿no? No son sus socios, sino sus compañeros lo demandan, etcétera. Entonces es altamente recomendable esta película que es sobre la historia de Facebook. Después otra recomendación, es el estafador de Tinder. No sé si ya vieron Tinder como, claro, es otro enfoque, pero pues al final una red social. exacto, es una red social, es una app de citas, pero que también es bien interesante y ahí considerando pues los riesgos que puede haber también en este tipo de aplicaciones. Y finalmente, bueno, esta recomendación la vamos a dejar para cuando hablemos los riesgos porque habla de la ley Olimpia y ya no tuvimos el tiempo de platicar más a profundidad de la ley Olimpia. Vale la pena hacerlo en otro programa diferente, pero entonces serían nada más estas 2 recomendaciones. Social Media y el estafador de Tinder. Buenísimo. Gracias, Fer. Bueno, pues para nada más recordar, nuestra frase de hoy es comparto, luego existo, de Sherry Turkle. A ver qué reflexión hacen todas las personas que nos están escuchando. Y les agradecemos muchísimo haber estado hoy con nosotros. Recuerden nuestras redes, del otro lado del choro, nuestro hashtag de acuerdo en estar en desacuerdo. Y recuerda también conectar offline con los tuyos. Nunca va a sustituir una red social, por más increíble que sea, el contacto humano y el vibe de podernos ver a los ojos y poder sentir la energía de otra persona. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Adiós. Gracias, Fer. Bye. Gracias, Silvia. Gracias, querido público Bye, bye. y staff.